el inicio de clases estaba pautado para el lunes de esta semana. Sin embargo, los no acuerdos entre los sindicatos y los gobiernos en las distintas provincias y también en Mendoza, bueno, llenaron de conflicto, digamos, todo el inicio de clases. De hecho, hubo movilización. A nivel nacional, la CETERA convocó a paro el lunes y el martes, y bueno, y ahí dentro de Argentina, digamos, las distintas provincias fueron tomando distintas posiciones en función de cómo se fueron negociando en las paritarias los aumentos. Hagamos justamente un repaso de eso, ¿te parece? Bien, aquellas provincias que ya tienen el acuerdo paritario establecido, aquellas que no, aquellas que se sumaron a esta movilización que convocó CETERA. Bien, bueno, en principio Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Río Negro son aquellas provincias que no adhirieron, que sí adhirieron al paro nacional y que además, bueno, no comenzaron las clases, ¿sí? Porque no lograron cerrar los acuerdos paritarios. Después, por otro lado, tenemos provincias como San Luis, en donde los estatales comenzaron las clases, pero no así el sector de los docentes privados. Después, por otro lado, Corrientes también adhirió. Misiones, Salta, San Juan, Santiago del Estero y Tucumán lograron cerrar las paritarias con sus gobiernos. Bien. Es decir, que te establecieron el acuerdo, lo firmaron y estaban conformes en el cual. porcentaje de cada uno, ¿no? Exactamente. Bien. Hablemos, Noelia, de la paritaria nacional docente. A comienzo de este año, el 2018, el presidente Mauricio Macri decidió derogar las paritarias. ¿Esto qué significa y qué significa en el ámbito de la educación, de la discusión salarial? Bien. Bueno, que se deroguen las paritarias, y para los que no saben, la paritaria es la mesa de negociación, ¿sí? Que es un derecho adquirido por los trabajadores de la educación, en donde se ponen a consideración distintos factores tales como los índices de inflación y en donde se van negociando algunas cuestiones, entre ellas el tema del salario, ¿sí? De cuánto se va a ir aumentando el salario y a qué va a estar sujeto esos aumentos. Bueno, la derogación de esa mesa de paritarias es un retroceso y claramente, digamos, también tiene que ver con este inicio conflictivo de clases, ¿no? Bueno, en el caso de Mendoza también las negociaciones venían bastante complicadas y finalmente hoy el gobernador, por decreto, digamos, definió cuál iba a ser el aumento. Claro. Para que entendamos, si no hay una paritaria nacional docente, entonces se discute por provincias, el acuerdo nada más, no se decide desde el ámbito nacional. Exactamente, funciona así. Lo cual, bueno, por ahí debilita y parcializa y fragmenta por ahí esas discusiones salariales o discusiones en tanto a derechos de los trabajadores. Claro, poder sentarse en una mesa y discutir de acuerdo a distintos puntos, como es la inflación, ¿no? Bueno, antes justamente le preguntábamos a Laura Espeche, del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación, qué pasaría si en el ámbito nacional se establece una base salarial para todas las provincias, ¿no? Y que después cada provincia discuta particularidades. Bueno, adelantaba que puede llegar a ser una solución para el futuro esto, ¿no? Pero al no haber una paritaria nacional es muy difícil. Claro, y pasa, por ejemplo, lo que está pasando acá en Mendoza, de que ya, digamos, se ha cerrado la discusión a través de un decreto, lo cual, digamos, deja, incluso el decreto se ha firmado por el 15,7%, ¿sí? Que es un saldo mucho menor a lo que estaban pidiendo los docentes acá en Mendoza. Bien. ¿Cuál es el promedio de un salario docente en nuestro país, digo? ¿Cuáles son las provincias que cobran más, son docentes? ¿Cuáles son las provincias que cobran menos? Bien. En promedio, un docente está cobrando 17.000 pesos, ¿sí? Después de ahí hay que ver, también nosotros estamos sufriendo en este momento, muchos docentes son docentes que tienen varias horas, entonces los bonos de sueldo, digamos, se van componiendo de las distintas horas de clase. Pero el promedio es ese. Bien, 17.000, ¿no? Hay algunas provincias, por ejemplo, yo tenía el dato que Santa Cruz, que llega a 24, 25.000 en sueldo, pero también tiene que ver con el estilo de vida, ¿no? En esos lugares. Exactamente. Bien. Sí. ¿Y se puede plantear un panorama, digamos, a futuro en el marco de esta situación que estamos viviendo no solamente en la provincia, digamos, en todo el país, donde se discute la calidad educativa, donde se discute el presupuesto que destinan cada uno de los gobiernos para educación? Sí. ¿Cómo se avisora el panorama, digamos? Sí, yo creo que, bueno, hay que ver, digamos, después de lo que ha pasado hoy en concreto en Mendoza, cómo reaccionan, digamos, los sindicatos, ¿sí? Qué respuesta dan. La verdad que ha sido bastante desfavorable para los docentes la negociación porque realmente es mucho menos, además va a ser en 3 cuotas, la última se va a pagar en noviembre, lo cual, digamos, también
sin desconocer que la inflación se va comiendo esos aumentos, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente habrá que hacer el cálculo de cuánto es el aumento y cuánto es, digamos, cuánto van quedando retrasados los salarios. Claro, ¿sí? este primer tramo, por ejemplo, son 500 pesos nada Claro, más, ¿no? no es de nada, aumento. tal cual. Entonces, bueno, yo creo que habrá, digamos, que barajar de nuevo las cartas y ver cómo se sigue, qué plan de lucha se dan los docentes. Y bueno, y por ahí un poco lo que veníamos charlando en las ediciones pasadas, de esto de, bueno, de discutir la calidad educativa. Yo creo que el tema de los salarios docentes no es menor, ¿no? Porque por ahí no generamos las condiciones para poder exigirle a los docentes, ¿sí? Mayor dedicación, es un trabajo bastante desgastante también y bueno, y tiene que ver con esto, ¿no? ¿Cuál es la educación que nosotros estamos pensando y disponiendo para nuestros chicos?